perdieron China, se había vuelto comunista. Después, en ese año, de 49 también, la Guerra Fría, la real, la europea, entra en toda forma. Este es el año que se crea, entre otras cosas, la OTAN. Y Moscú consolida su dominio sobre Europa del Este, excepto en esos momentos Yugoslavia. Después viene una confrontación en términos ya de Guerra Fría subrogada. Washington bloquea primero que nada, bloquea el ingreso de la República Popular o de China Roja a la ONU y respalda la permanencia de Taiwán, o sea, la República de China, los Chiang Kai-shek y el antiguo gobierno nacionalista. Por otro lado, en febrero de 50, Beijing y Moscú firman un tratado de amistad, alianza y asistencia recíproca, lo cual deslinda claramente de qué lado se iba a colocar el nuevo país, el nuevo régimen, el nuevo sistema político en un país milenario. Después está la guerra de Corea, que se va de junio de 1950 a julio de 53, y China se ve obligada a entrar a esta guerra, manda lo que se llamó voluntarios chinos, que entran en combate el 19 de octubre de 1950. Es que así, poco más de un año después de proclamada la República Popular, y combate a Estados Unidos. Estados Unidos combatía con bandera de la ONU, pero las fuerzas principales eran estadounidenses. Los enfrenta militarmente por más de 2 años y medio. Finalmente, ante esa situación de que en la visión de Washington, los chinos comunistas ya se habían colocado del otro lado, del lado de los soviéticos y de su bloque en Europa, entonces organiza toda una estrategia para rodear a China popular de una red de alianzas militares. Desde luego, el ANZUS, es el más antiguo, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, con Filipinas, con Japón, que firman el Tratado de Paz y empieza el rearme limitado japonés. Y finalmente, pues con la SEATO, la Organización del Tratado del Sudeste de Asia, donde había 8 países. Curiosamente, un área ubicada geográficamente en el sudeste de Asia, pero del sudeste de Asia solo participaron 2 países, Filipinas y Tailandia. Los demás eran europeos y Estados Unidos y Pakistán en Asia Meridional. Ahora, hay un vuelco estratégico, hay un... a ver, eso es. Hay en este periodo, hay una... en este periodo de Guerra Fría subrogada, o Guerra Fría en Asia, hay tiene las siguientes características básicas. Estados Unidos considera que la República Popular no es un actor autónomo, sino que es un mero peón geopolítico de la Unión Soviética en el esquema que se suponía ella tenía de ampliar su dominio y eventualmente agregar a su área de influencia, a su bloque europeo, a parte de Asia. Por otro lado, la estrategia que sigue Washington para contener el avance de la República Popular, recuerdo, entre comillas, como peón de la Unión Soviética, establece dos elementos estratégicos tácticos clásicos de la Guerra Fría. Lo que se llama en inglés brinkmanship, que es utilizar un despliegue de fuerzas militares y amenazar con atacar al enemigo si el enemigo hace ciertas cosas que se consideren agresivas y poner al enemigo al borde de la guerra total con Estados Unidos. Y el complemento es lo que se llama rollover. Si hubiera habido un conflicto militar con China, aparte del de Corea, Estados Unidos utilizaría toda su fuerza militar, incluyendo armas estratégicas, para voltear, para revertir cualquier avance geopolítico de los chinos comunistas.
En 58-60 comienza la ruptura sino-soviética. China alcanza su mayor periodo de aislamiento internacional en 1966-1968, que es la etapa más violenta realmente de la revolución cultural. Es cuando China está al borde de la guerra civil. Hay un vuelco estratégico inesperado, aquellos años de transición que yo cité al principio, por los siguientes factores. En primer lugar, China Popular y la URSS, ese año de 69, están al punto de la guerra total. El tratado de 1950 se convierte en letra muerta. En ese mismo año, el Partido Comunista de China celebra su noveno congreso desde la creación, desde la fundación de ese partido en 1921. Así que ustedes verán qué difícil fue el proceso político desde antes de la toma del poder y después de la toma del poder de los comunistas chinos. Entonces, en ese congreso, el noveno, lo más destacado es que se declara sucesor de Mao a Lin Piao, el camarada de armas más íntimo de los chinos de Mao Zedong. Al mismo tiempo se reanuda un diálogo diplomático entre China y Estados Unidos en Varsovia. Este diálogo había surgido en los años, la segunda mitad de los años 50 y luego se congeló y ahí lo reanudan, pero se avanzaba muy lentamente, de suerte que muy pronto deciden el presidente Richard Nixon, que había tomado justamente la presidencia de Estados Unidos en enero de 69, y su asesor, su asesor Henry Kissinger, deciden iniciar contactos con Beijing para buscar algo más que una distensión. En septiembre de ese año ocurre en China algo que todavía está en discusión, un supuesto y fracasado golpe de Estado de Lin Piao, que apenas menos de 2 años antes había sido designado sucesor de Mao. En octubre, para seguir con los eventos más dramáticos de ese año de 71, en octubre, la República Popular recupera después de 22 años el asiento del país llamado China en la ONU y Taiwán es expulsado de la organización. En realidad, se sale unas horas antes de que se decrete su expulsión. En febrero de 72, Nixon llega a China y negocia con Mao y Zhou Enlai un entendimiento parcial. Esto implica, estos movimientos, estos hechos, sobre todo la entrada de China Popular a la ONU y a todos sus órganos importantes, incluido el Consejo de Seguridad, se considera como la etapa de la apertura política de China Popular al mundo. Apertura política, repito, que va más o menos, es un poco arbitraria la fecha, pero que ya la ubico entre octubre de 71, lo de la ONU, y la muerte de Mao en septiembre de 76. También en ese último año, bueno, en ese periodo, 71-76, ocurre el fin de la guerra de Vietnam en 2 etapas. En enero de 73, Estados Unidos y Vietnam del Norte y el Frente de Liberación Nacional del Sur firman un tratado de paz que permite la salida de tropas estadounidenses de Vietnam, que era uno de los objetivos de Nixon, por el cual se había decidido acercar a China. Y la otra fecha importante de esa terrible guerra de Vietnam es cuando en abril de 1975, finalmente Hanoi, el norte, derrota a las tropas del sur y ocupa Saigón y la convierte en ciudad Ho Chi Minh. Ahora, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China Popular y Estados Unidos no se logró con la llegada de Nixon a ese país, la visita, sino se logró hasta enero de 1979. En ese mismo mes, Deng Xiaoping hace una gira política por varias ciudades estadounidenses y regresando a China, hace efectiva una amenaza que había lanzado contra Vietnam en enero de atacarlo y la ataca en su zona fronteriza, a un Vietnam unificado. La apertura económica de China comienza en realidad en 1980, aunque se había anunciado por las famosas 4 reformas económicas desde diciembre de 1978. Pero en términos concretos, es en 1980
cuando comienza esa apertura económica, para atraer inversiones extranjeras privadas, principalmente de países capitalistas y de los países vecinos de China, incluido Taiwán, entre comillas, provincia rebelde. Hay un gran acoplamiento comercial y financiero, tecnológico e incluso cultural entre Estados Unidos y China, que se prolonga con mucho optimismo entre 1980 y 2001. Repito, en estos periodos hay momentos de tensión nuevamente entre Washington y Beijing. Hay conflictos bilaterales como por ejemplo el bombardeo de la OTAN, pero eran aviones estadounidenses en Belgrado, cuando de pasada se llevan a la embajada de China diciendo que fue un error, o un choque entre un avión espía de Estados Unidos y un avión de combate chino en las costas del sur de China, cerca de la isla de Hainan. Entonces había conflictos, pero no, eso no impedía que el proceso de acoplamiento siguiera su marcha. Los objetivos de ese acoplamiento eran, por el lado de China, sostener un crecimiento rápido económico y sobre todo tecnológico. Estaba modernizar su sistema tecnológico. Y por eso aprovechaba el status quo internacional. China popular se incorpora a la ONU no como una potencia que busca modificar el status quo. Al contrario, es defensora del mismo porque es un marco que le permite ejecutar sus políticas, sus ambiciosas políticas de desarrollo, de crecimiento y desarrollo económico. Su principal mercado en el mundo se vuelve el mercado de Estados Unidos y sobre todo es una fuente de transferencia tecnológica importante para ciertos productos, sobre todo en tecnología electrónica moderna. Estados Unidos, por su parte, piensa que la apertura de China y sobre todo su ingreso a la Organización Mundial de Comercio en 2001, fines de 2001, con el cual se complementa todo un proceso que se inició en 1980 cuando China Popular retoma su derecho de pertenecer al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Tardaron 9 años en hacerlo porque en vida de Mao nunca hubieran podido hacer eso. E incluso en la época de Deng tuvieron que vencer muchas resistencias internas para entrar de lleno a los organismos de Bretton Woods. Y desde luego ese proceso concluye con las negociaciones del ingreso de China a la OMC. Entonces, Estados Unidos pensaba que ese proceso llevaría primero a que la economía socialista planificada de China se volviera cada vez más una economía de mercado. Y una vez que eso sucediera, o par y paso, iba a haber una transformación política que en el mediano o largo plazo, pensaban los estadounidenses, pensaban los políticos de Estados Unidos, el régimen político de China también cambiaría. Se volvería una especie, pues no sé, de democracia liberal, con un Estado, con la presencia muy fuerte, con la presencia del Estado chino muy fuerte en la economía. Por último, China apunta a convertirse en potencia global y es claro que Estados Unidos empieza a tratar de evitar que ese ascenso no llegue a superar al mismo Estados Unidos en términos de poder geopolítico, militar y geográfico. Aquí voy a poner 7 puntos que yo considero que son importantes para explicar por qué, cuáles son las razones o las raíces del actual conflicto económico y político entre los dos países. Bueno, en el periodo 78-2018, es una razón, el Producto Interno Bruto a precios actuales, yo estoy hablando de precios de paridad de poder adquisitivo, lo calculé con datos del Banco Mundial, aumentó 95 veces. Una tasa de interés compuesto de 12.1% anual, mientras que Estados Unidos, que ya es una economía desarrollada, establecida, y por lo tanto crece más lentamente, creció 8 veces a una tasa de 5.7%. Esa disparidad de tasas de crecimiento, que sería lógica en términos de que China es un país en desarrollo,
que empezaba a crecer, consecuentemente lo iba a hacer a niveles más rápidos, pero partiendo de un piso más bajo que en Estados Unidos. De todas maneras, es una disparidad muy grande que empieza a despertar preocupaciones entre los estrategas estadounidenses. Por ejemplo, ven ustedes, China pasó de representar en el año de 2018 el 1.7% del Producto Mundial a precios actuales, pasó a representar en 2018 el 16, más del 16%. En términos comparados con Estados Unidos redujo su participación de 27 a 24% en la participación del PIB mundial a precios actuales. Ahora, más adelante vamos a ver otros datos comparativos. El desequilibrio estructural de la balanza comercial de bienes entre Estados Unidos y la República Popular ha sido el factor que disparó una preocupación de los gobernantes de Estados Unidos, antes incluso de presidente Trump, de buscar corregir ese desequilibrio. Debo recordar además que Estados Unidos, con el resto del mundo, ha tenido ese defecto, ese error, ese problema de déficit comercial constante, permanente y creciente desde 1970. Ahora, hay un cuarto elemento. China empieza a convertirse con su avance en la tecnología en un país que se supone está retando la supremacía estadounidense en esa materia, en la tecnología. Punto quinto es que la expansión de la influencia de China en el mundo empieza a hacerle mella a la diplomacia estadounidense que siempre ha predominado, no siempre, pero desde la Segunda Guerra Mundial, y la diplomacia activa de Beijing empieza a crear disputas, sordas disputas por espacios de influencia geográfica. Eso ocurre sobre todo en Asia Oriental. Ocurre no solo por la interrelación económica y sobre todo económica con los países vecinos de China, sino también porque hay coincidencias en términos de un multilateralismo económico regional. Por último, el punto último es preguntarse, estos elementos anteriores están detrás de lo que podríamos considerar un choque sistémico o no. O si hay un choque sistémico, el debate entonces se vuelve entre una especie de ideología y de moral, de ética. El reto es cuál sistema político es mejor de los dos países. Aquí hago unas comparaciones porque normalmente hay un planteamiento de que China ya es la economía más grande del mundo, medida por el Producto Interno Bruto a paridad del poder adquisitivo de las monedas. Ese es un método que es útil cuando se ve la dinámica de muy largo plazo, pero no en comparar, por ejemplo, 2 años, o comparar un año, 2019 en este caso, que es cuando el Fondo Monetario Internacional le da a China la participación del Producto Mundial en paridad del poder adquisitivo de más de 19%, o sea, por encima de Estados Unidos. Se convierte con ese método China en la primera economía por tamaño del PIB mundial, y abajo Estados Unidos con un 15%. Claro, en términos de apertura económica, perdón, en términos de capacidad exportadora en bienes y servicios, también China está, y ahí sí es a dólares corrientes, China está ligeramente arriba, o estuvo en 2019, el año pasado, ligeramente arriba de Estados Unidos. Un dato importante es la disparidad de poblaciones, ¿no? Uno diría, bueno, si China ha crecido con ese ritmo, teniendo el 18% de la población mundial, pues es lógico, ¿no? Es un argumento. El argumento contrario sería qué difícil es hacer que sea un país que tiene más de 1.400 millones de habitantes. En cambio, China tiene Estados Unidos, en cambio, Estados Unidos participa apenas con el 4,5% de la población mundial. Pero dejemos los datos del Fondo Monetario Internacional
y vean la parte ustedes, la parte de abajo, en donde que corresponde al año 2018, en donde se usan los precios actuales. En 2018, en realidad, el PIB chino representaba casi el 70% del de Estados Unidos. Y en términos per cápita, la brecha es aún más grande. China apenas está arañando el 16% del ingreso per cápita de los estadounidenses. En el lado izquierdo lo pueden ver en dólares a precios actuales, el PIB de los dos países. Bueno, eso es simplemente para aclarar un aspecto que tiene que ver con métodos aquí. Es que la siguiente tabla es esta comparación en este desequilibrio comercial de bienes entre Estados Unidos y China, que tanto ha obsesionado, sobre todo al gobierno de Donald Trump. Si hubiera tiempo, después hablaremos por qué y en qué términos se está planteando esa obsesión del déficit. Nada más les recuerdo que America First y el otro argumento que después voy a mencionar de que Estados Unidos ya no se dejará estafar, dice Trump, por sus socios comerciales. En todo caso, vean ustedes, en 2 años extremos, 87 y 2019, el déficit que tenía Estados Unidos con China creció más de 122 veces. Es decir, pasó de un déficit con China de 2.796 millones de dólares a uno de 345.204 millones de dólares. 40% del déficit total de Estados Unidos lo tiene con China. Antes no llegaba ni al 2%, por eso en los 80 y 90 no era tema de preocupación de Estados Unidos esa asimetría comercial. En la parte de abajo del cuadro simplemente pongo cómo China se ha convertido en el principal, a veces primer lugar, segundo lugar después de la guerra comercial, el principal socio comercial de Estados Unidos, es decir, sumando a exportaciones más importaciones. En 1987, China apenas representaba menos del 2% del comercio total de Estados Unidos con el mundo. Las cifras en millones de dólares a precios actuales están del lado izquierdo de esos porcentajes en 87. En 2019, el aumento había sido notable. Había llegado el déficit de Estados Unidos con China, representó casi el 14% del déficit, no, perdón, el comercio total de Estados Unidos con China representó casi el 14% del comercio total mundial de Estados Unidos. Es decir, China aumentó más de 56 veces su participación como socio comercial de Estados Unidos, mientras que el mundo había aumentado más de 5 veces. El desarrollo tecnológico de China es un tema que está sujeto a muchas interpretaciones y yo no soy un experto en asuntos de tecnología, simplemente me puse a leer varios temas. Pero primero, la realidad es que China ha estado invirtiendo amplios recursos para el desarrollo tecnológico en forma sostenida desde el año de 1980. Un porcentaje del PIB de más del 2%, en algunos casos llega hasta 2,5%, lo está destinando a investigación y desarrollo. En 2015, el presidente Xi Jinping y el secretario general del partido, que es lo más importante, lanzó lo que se llama infusión, se traduce en inglés, pero también se puede decir en chino, Made in China, de 2025. Es un plan para llegar dentro de 2 años a cubrir sus necesidades de tecnología de vanguardia en un gran porcentaje con producción tecnológica local. ¿En qué temas? Bueno, en integración de grandes datos, en computación en nube y otras técnicas que se incorporan a las cadenas de manufactura globales, son muy importantes. La competencia que está haciendo China y Estados Unidos es justamente en el tema que ha sido
el- el- la base del poder económico político de ese país, que es que las cadenas de manufactura mundiales absorban cada vez más patentes y licencias de Estados Unidos. Todos los chinos están metiendo en ese terreno y van creciendo en ese tema. El asunto más complicado es el de los semiconductores, porque es ahí donde se ve que a pesar de los formidables avances que ha tenido China en inteligencia artificial y en otras áreas, pero es en semiconductores donde todavía está lejos, no solo de Estados Unidos, sino de países de entidades como Taiwán y Corea del Sur. China absorbe, en cifras globales en el año 2019, absorbió el 60% de la demanda global de semiconductores y solamente produjo el 13% de la oferta global. Estados Unidos está casi al revés. No tengo las cifras ahí, pero casi los porcentajes, pero casi al revés. Estados Unidos y otras potencias industriales han lanzado una campaña de acusaciones al plan ese de Made in China 2025, porque afirman que los instrumentos que está poniendo en práctica dicho plan se apartan de las reglas de comercio internacional, y Estados Unidos agrega y ponen en riesgo su seguridad de los Estados Unidos. Un dato para ver qué tan avanzada está China, un dato indirecto, en términos de participación global de la tecnología. Y es el dato, esto lo tomé del The Economist, es el dato de los ingresos en el sector de tecnología. Bueno, a nivel mundial, China, por ejemplo, en componentes electrónicos, recibía ingresos del más casi 38%, cerca de 40% de los ingresos globales en esa rama de componentes de electrónica. Pero ven ustedes, también está fue fuerte en computación y en producción de hardware, en computación. Pero cuando llegan al punto de semiconductores, que es 1, 2, 3, 4, el quinto, ahí sí están apenas cerca del 30% de los ingresos del pastel, de los ingresos mundiales por tecnología. Eso da un indicador que todavía China no está, como en el caso de la economía, cercano al primero o segundo lugar mundial. La otra pregunta es, ¿realmente ese plan Made in China es una amenaza a otras potencias? Bueno, las principales industrias de alta tecnología del plan, como autos eléctricos y otros vehículos de nueva energía, o la siguiente generación de tecnología de la información y telecomunicaciones, en robótica avanzada e inteligencia artificial, no pareciera que los avances chinos estén poniendo en peligro los niveles tecnológicos, digamos, de Occidente, para decir un término genérico. Son más bien los Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos actual los que interpretan que ese avance es una amenaza para ellos. Un poco lo siguen Australia, o un poquito menos algunos países de la Unión Europea. Pero el énfasis de que es una amenaza, no necesariamente, porque la entrada de China en esas áreas de tecnología lo que ha hecho es fortalecer y ampliar el mercado mundial en esas mismas áreas. Washington arguye que los medios para esos desarrollos son, esta es una fraseología que siempre han utilizado desde hace por lo menos, desde principios de este siglo, de lo que va del siglo XXI. Y es que China hace un tratamiento discriminatorio a las inversiones extranjeras directas. Ha absorbido muchas inversiones privadas extranjeras, pero las discrimina, dicen ellos, en relación con los inversionistas chinos, los inversionistas chinos. Además, ha hecho desde un principio, y este es un tema muy interesante, una transferencia forzada de tecnología, porque para tener negocios con los chinos, les piden desde los años 80, desde el 81, 82, cuando empezaron a explorar y explotar petróleo en las zonas, en la plataforma marítima,
y que entraron 43 empresas del mundo en bloques, en consorcios. El gobierno chino les exigía, primero, que estuvieran socios chinos y segundo, que pasaran a ellos un determinado porcentaje de know-how y de tecnología. Esto parecía natural cuando la euforia de la apertura de China no les importaba. El presidente de la General Motors, por ejemplo, dijo, si ustedes quieren que, no sé, les decía a los chinos, les declaró a los chinos, no se preocupen tanto o no pongan tanto énfasis en la transferencia tecnológica. Mejor busquen la coinversión, porque una coinversión es como un maridaje. Somos una familia corporativa y las familias corporativas intrínsecamente comparten la tecnología. Entonces, eso, además, esa táctica de transferencia de tecnología, pues la siguió en su momento en el fin del siglo XIX, principio del XX, Estados Unidos, entre el resto del mundo. Y la siguieron Japón y la siguieron Corea del Sur y todos los países que han entrado a la carrera del desarrollo tecnológico. La otra acusación, las otras dos acusaciones de Washington es que China que se roba propiedad intelectual, violando los acuerdos incompletos de la Organización Mundial de Comercio, y desde luego que hace espionaje cibernético. En este último tema es el sector militar o el sector industrial militar de Estados Unidos el que más preocupaciones ha manifestado en el espionaje cibernético. Ahora, hay que recordar, yo lo estuve leyendo en algunos documentos, que el plan chino es el plan chino de la tecnología de Made in China, se inspiró en el plan alemán de hace unos años que se llamó Industria 4.0 pero los chinos usaron la idea de integrar recursos con mayor eficacia porque en China hay un gobierno central muy poderoso y hay una capacidad autoritaria de política que vence cualquier resistencia fácilmente. Entonces, la asignación de recursos para políticas descentralizadas como las de China, que se coordinan a través del gobierno central, de compañías privadas y compañías estatales y la academia, ha rendido para China resultados más rápidos que el plan alemán de Industria 4.0. Aquí, en el caso del digamos, alcance diplomático, no quiero hablar mucho de eso porque el alcance diplomático tiene muchos factores, ¿no? Pero nada más sintetizo en este cuadro que encontré en el Global Diplomacy Index de un instituto que está en Australia. Verán ustedes, en el año de 2019, de los 4 potencias mundiales en términos diplomáticos, China ya rebasó a Estados Unidos en total de embajadas, en total de consulados generales, y solamente Estados Unidos la rebasa en misiones permanentes y otras representaciones. La suma es que China tiene 276 misiones en el mundo y Estados Unidos solo 273. La hegemonía de Estados Unidos en este aspecto de presencia diplomática en el mundo viene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y no se le va a quitar. Parece una cifra intrascendente, pero refleja muchas cosas. Los otros dos potencias son Francia y Japón, que están muy alejadas tanto de China como de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el cierto punto de estas raíces del conflicto actual? ¿Cuál es la prevalencia política de China en Asia Oriental? Primero hay que destacar que quien tuvo la mayor influencia, presencia e influencia geopolítica en Asia desde la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Y la aumentó a través de tratados de seguridad bilaterales que ya mencioné. La aumentó a través de inyección financiera para, no estatal, sino de crediticia para estimular el rearme japonés, el desarrollo de Corea del Sur, etc. Y también inversiones extranjeras directas estadounidenses en sectores variados de Asia. Pero además, la presencia militar, tecnológica y cultural de Estados Unidos en esa parte del mundo era y es hasta la fecha impresionante y es contundente. Simplemente hay que recordar
la presencia de la séptima flota de Estados Unidos, la presencia de la cultura estadounidense en la zona de sudeste de Asia y de Asia del Este, y desde luego la influencia tecnológica. Por su parte, China entra al mundo actual después de haber asegurado sus fronteras terrestres sin tener conflictos, excepto con 12 países de los 14 vecinos. Las excepciones son India y Vietnam, con los cuales no tiene conflictos en este momento, pero tiene rivalidades y conflictos latentes. Recientemente hubo otra vez choques en las fronteras entre la India y China. Pero básicamente la gran fuerza de los chinos es haber logrado, sin necesidad de conflictos directos, una gran estabilidad en sus fronteras terrestres con sus 14 vecinos, menos con 2. Ahora, por otro lado, el desarrollo técnico y militar de la Armada China, de una Armada China que le pongo yo de aguas azules, es decir, que pueda tener alcance en el alta mar, en los mares, no solo para la defensa costera, ha sido impresionante. Y lo han hecho los chinos justamente como un contrapeso a la presencia de la flota militar estadounidense en el mar del sur de China y en el mar de Japón o mar amarillo, ¿no? Por último, China tiene tratados de libre comercio con los 10 países de la ANSEA, de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, y una amplia cooperación económica bajo la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Aquí vamos a ver lo que es el Cinturón y la Ruta de la Seda. Yo no sé cómo así. Ven ustedes, por ejemplo, esta línea negra que parte de Xi'an, la capital del occidente de China, y que cruza por Asia Central y que llega después al Medio Oriente y llega hasta Moscú, a Rotterdam y luego baja a Venecia. Eso es lo que estrictamente sería la Ruta de la Seda y el Cinturón Económico. Porque han variado mucho la manera de llamarla: espacio y Ruta de la Seda, cinturón y Ruta de la Seda. Bueno, el nombre real traducido al inglés, del chino, es Ruta de la Seda y Cinturón Económico. Ya hecho esta parte negra. La parte azul fue lo que, esta parte negra, perdón, tiene antecedentes históricos milenarios. La Ruta de la Seda que conectó a China con Asia Central y más allá, viene desde antes de nuestra era, de los 400, 500 años antes de nuestra era, o más. Y era una ruta de comercio, era una ruta también de conquista y era una ruta también de pillaje, ¿no? La parte nueva, en cambio, se llama Ruta Marítima de la Seda, siglo XXI, es otra cosa. Es una interconexión marítima impresionante. Y ven ustedes en la parte esta aquí no sé si se ve en la pantalla, de la ruta, en lo azul, que salen de Fuzhou, pasan la línea azul pasa por una islita que es la islita de Hainan. Eso es el mar del sur de China. Y su camino estratégico es a través del estrecho Malaca, entran al Océano Índico, tocan. Sri Lanka se convirtió en algo muy importante para la estrategia china, y siguen. El camino hacia Calcuta es algo que siempre tuvieron, a pesar de las diferencias con los indios, y sigue hacia el este de África, entra por el Mar Rojo, cruza el canal el canal de Suez y llega hasta el Mar Mediterráneo y más allá, en el Atlántico, hasta Rotterdam, ¿no? Aunque todavía no termina esa parte, y actualmente ha terminado hasta Venecia. En la contraparte de esto, digamos que esta es la parte de conectividad, la parte de estabilidad política, de ganar, como dicen los chinos, y la parte que ya es más controvertida es cómo China ha aumentado su presencia en el mar del sur de China. Ahí están dos pequeños grupos de islas, la 2 y la 4 que están mencionadas, las islas Paracels,
o islas Shisha, como le llaman los chinos, y las Spratly o Nansha, que le llaman los chinos, o sea, islas del occidente e islas del sur. Este conjunto de islas, que llevan ese nombre por un colonialista británico, obviamente, un naviero, un marino militar. Este es un conjunto de islas, contienen arrecifes, islotes, islas, y se supone que tienen recursos, no se supone, tienen cierta magnitud de recursos de submarinos importantes, nodos de metálicos y petróleo, etc. Pero el más importante es, sin duda, el, el, el canal de navegación, que es muy estratégico. China, que fue en un momento dado exportador de petróleo en los años 80, cuando hizo sus primeras inversiones o inversiones con extranjeros, es ahora el mayor importador de petróleo, más que Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ya no importa, y tiene que asegurar sus rutas marítimas. Entonces, eso que se llama la línea de los nuevos segmentos, es donde los chinos están reclamando soberanía y también soberanía en el mar patrimonial, ¿no? El concepto que viene de la reforma del marítimo, del mar mundial, ¿no? Ahora, esa área que está dentro de las 9 segmentos en rojo, también la están disputando, la están reclamando otros países de la región. La está reclamando Brunei, la está reclamando Malasia, la reclama Vietnam, la reclama también un poco, no, Tailandia menos, pero Vietnam sí está muy activo en eso. Ahora, no se olviden, por otro lado, eso es lo que más molesta en este momento a los gobernantes y estrategas de Estados Unidos. Porque no solo China aumentó su presencia de una armada, de la armada de los barcos chinos, que circulan en ese segmento, sino que además está montando tanto pozos petroleros marítimos en algunas zonas, como sobre todo en unos islotes o islas, todas están deshabitadas, y no hay población. Ha construido pistas de aterrizaje y otras facilidades logísticas, para poder movilizarse en dado caso con mayor facilidad. Los chinos tuvieron ahí, en los años 70, antes de que Vietnam se reunificara, tuvieron conflictos, choques bélicos con Vietnam del Sur por la posesión de algunos arrecifes. Pero junto a esa preocupación que uno puede entender de Estados Unidos, ven ustedes en el sector de la derecha de la pantalla, está marcado cómo la presencia de Estados Unidos está en esa área en forma importante. Desde luego en Okinawa, donde hay más de 18,000 marinos de Estados Unidos. Desde luego en las Filipinas, donde Estados Unidos está planeando abrir de 3 a 5 bases militares en un plan de cooperación con ese país de 10 años. Y desde luego más lejos están la base de la séptima flota en Guam, y lo mismo los submarinos estratégicos. Y todo eso permite también que los navíos, submarinos y portaaviones transporten o lleven armas estratégicas, le hace armas de destrucción en masa. Nada más aquí para decir algo que yo pienso que China no va a ceder en la parte en lo que se refiere al mar del sur de China, por lo siguiente: en caso de un conflicto más serio de tipo de bloqueo político naviero, o peor, uno militar, Estados Unidos podría con sus aliados, desde Okinawa hasta Luzón, que son menos de 1,200 kilómetros de mar, fácilmente bloquear los accesos marítimos de China en el mar del sur de China. Aquí está la isla de Taiwán, que es protegida, bueno, que tiene una relación muy peculiar con China, es provincia rebelde protegida por Estados Unidos. Y desde luego el estrecho de Taiwán, a un lado está Hong Kong. Entonces yo creo que por eso, pues se me movió aquí,
Por eso los chinos no van a ceder en el control sobre el mar del sur de China. Déjenme, está apareciendo otro letrero aquí que quieren meter una nueva, déjenme quitarlo. Bueno, seguirá. Sería bueno ir terminando, Eugenio. Ya voy, me tengo que apurar, sí, ya voy. Minutos, ¿no? Sí, qué bueno que me avisaste. Bueno, es que el choque sistémico y ideológico entre China y Estados Unidos es no solo entre una potencia capitalista y una socialista que va en ascenso, es también una rivalidad tecnológica, educativa y cultural de una superpotencia capitalista, que es Estados Unidos, que en algún momento se habló de que había un mundo unipolar cuando desapareció la Unión Soviética, y una potencia en ascenso todavía con características de país en desarrollo que es un socialismo de mercado, como lo llaman los chinos, y que está dirigido por un Estado central que tiene una capacidad de acción de política autoritaria. Ahora, Estados Unidos postula que es una democracia avanzada con algunos defectos, pero y sobre todo siempre soslaya su papel hegemónico en el mundo. Yo puse ahí entre paréntesis el mito de la excepcionalidad americana. Por último, China reclama ser un sistema socialista democrático dirigido eficientemente por el Partido Comunista de China y que no va a cambiar en este término de la elección. La crónica del conflicto es muy rápido. En 2016, Kissinger lleva un mensaje que le pidió Trump que lo llevara a Xi Jinping. Ese mismo mes, Trump toma una llamada telefónica de la presidenta de Taiwán, lo cual fue una violación de los acuerdos entre China, Estados Unidos y Taiwán. No, entre China y Estados Unidos. Y luego eso hizo que un ministro de Finanzas llamara a Trump un tipo irracional. En diciembre llega Yang Jiechi a Nueva York y negocia con los asesores de Trump. Lo tiene que hacer en el edificio del gobierno de Trump, de Kushner, porque no quiso Trump recibirlo en la torre que lleva su nombre en Nueva York. Y finalmente, Xi visita a Trump en Mar-a-Lago, en Florida, y en diciembre Trump hace una visita oficial en China. Ahora, la guerra comercial empieza por aquello de America First y que Estados Unidos es estafado. Y luego aquella frase de Trump, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, dijo él. En marzo de 18 eleva aranceles a numerosas importaciones chinas. Entonces Beijing manda a Liu He al frente de una delegación a Washington a negociar con los asesores de Trump y esto le presenta al gobierno chino un documento de propuestas de demandas extremas. Ese documento es discutido por el Comité Permanente del Buró Político de China y lo rechazan. Finalmente, en enero de 2015, Liu He y Trump, con minúscula, Trump, firman una tregua de la guerra comercial. Nada más pongo estos son los 7 hombres más poderosos de China, el Comité Permanente del Buró Político, de los cuales 3 votaron en rechazar inmediatamente la oferta, las demandas estadounidenses, y 3 en ser más flexibles. Finalmente decidió Xi Jinping rechazar la oferta. Esto llevó a que también a partir después, cuando estaba ya firmando la tregua, antes de que se firmara, pues ya se había acordado, el vicepresidente Pence lanzó un brutal ataque verbal al gobierno del Partido Comunista de China en un think tank que está en Washington. Estados Unidos declara que la OMS fue una pandemia, cuando la OMC declara pandemia el COVID-19, Estados Unidos revira diciendo que la organización sirvió nada más a los intereses de China y que China no manejó bien el asunto. En marzo, el secretario de Estado, en minúscula, acusa a China de ocultar información de que el coronavirus pudo haberse producido en un laboratorio de Wuhan. El gobierno de Estados Unidos entonces exige que se demande a China y califica al Partido Comunista de enemigo de la humanidad. Aquí se los dejo para que ustedes lo lean, estos dos temas, que son la guerra tecnológica en 2 episodios. La guerra contra Huawei
y la supresión, la arremetida contra TikTok y WeChat, dos aplicaciones chinas que tienen un gran mercado en Estados Unidos. Nada más, aquí quiero resaltar lo siguiente. Huawei, si no le venden microchips, no va a seguir, que necesita para su gran dominio tecnológico en la 5G y en otras cosas, no va a poder funcionar. Cuando el bloqueo que le puso Estados Unidos agarró a Huawei todavía con reservas suficientes para trabajar año y medio y pagar los gastos corrientes. Pero lo más importante es esto. Hay una empresa china que es también de las 10 líderes de la manufactura de microchips, que es SMIC, que ya ahora produce microchip de 40 nanómetros, es decir, una 10 millonésima parte de un metro y una mil millonésima parte de un metro. Pero la tecnología de vanguardia de hoy, que es la que necesita Huawei para operar, es de 5 nanómetros. Está muy lejos, pues, de hacer las cosas, ¿no? Otro factor que es muy desigual es el factor monetario. El dólar estadounidense sigue siendo la moneda más poderosa del mundo. Ahí les pongo varios indicadores que saqué de la Fed y del Fondo Monetario Internacional y de varias partes. Pero cualquiera que ustedes vean, ven el gran dominio que tiene el dólar como moneda de uso. Y por eso la declaración, que no fue todavía demanda formal, de China y de Rusia de que hay que crear una moneda internacional, no tiene bases sólidas. Mientras el dólar siga siendo esa divisa tan poderosa, hasta para los chinos es un gran negocio. Ahora, también el mercado bursátil para Estados Unidos sigue siendo muy atractivo para China y buen negocio para los financieros de Estados Unidos. Como resultado del déficit de Estados Unidos con China, China ha acumulado más de $1 billón en español, $1 trillón en inglés, de bonos del tesoro. O sea, China tiene el 4.2% de la deuda total de Estados Unidos. China puede inundar al mundo con su moneda. No, perdón. ¿Por qué Estados Unidos puede inundar al mundo con su moneda? Nos dejo la pregunta porque está un poco respondida en los datos que di antes. Lo importante es que tanto para China como para Estados Unidos, para los intereses económicos de los estadounidenses, es un buen negocio que se opere con esa realidad monetaria. En la realidad financiera, yo nada más les pongo este dato. El mercado bursátil de Estados Unidos sigue siendo preferido, aunque tuvo una caída en 2019 por la guerra comercial, por las empresas chinas. Las ofertas iniciales públicas, o sea, para vender en mercados accionarios, que coloca China o que colocan corredores estadounidenses en Wall Street, pues llegó, otra vez repuntó, y a lo que llevamos del año hasta julio de 2020, ya ha representado otra vez 8 mil millones de dólares. Finalmente, China vean ustedes lo que va a pasar en 2020 en términos de crecimiento económico. China es uno de los pocos países que va a crecer 1.7, que no es nada comparado con lo que hizo. Pero vean en Estados Unidos, va decreciendo. Otra vez hay una asimetría entre el comportamiento en medio de la crisis de salud, entre lo que hace China y lo que hace Estados Unidos. Finalmente, aquí hay dos cosas que se las dejo para que las vean ustedes. Amenazas. ¿Qué amenazas percibe Estados Unidos de China y qué amenazas percibe China de Estados Unidos? Pero básicamente para China la amenaza de Estados Unidos es su dominio, su fuerza militar cercana y sobre todo el peligro de que Estados Unidos les meta su influencia política en términos de sistemas gubernamentales. ¿Qué clase de guerra hay entre Estados Unidos y China? Bueno, pues es un conflicto que parece una nueva guerra fría, solamente que ya no depende de otra, ya no es dependiente, sino sería en todo caso un enfrentamiento directo. El gobierno de Trump quiere escalar la confrontación y el gobierno de Xi Jinping, al contrario, quiere evadirla. Ayer
en los 75 años de la Asamblea Popular, de la Asamblea General de la ONU, 75 años de creación de la ONU, Trump envió un mensaje de 7 minutos grabado de una virulencia contra China impresionante y diciendo que la ONU tiene que parar a China. Mientras tanto, Xi contestó con otro, no contestó, pero mandó otro mensaje diciendo que lo más importante es rescatar y mantener vivo la multilateralidad política y económica y que China prefiere eso a estar compitiendo bilateralmente con otro país. Yo termino diciendo lo siguiente, yo le recomiendo, aparte de artículos y cosas que usé, estos dos libros muy recientes, uno que se llama Superpower Showdown, escrito por un estadounidense y una china, que ya es estadounidense ahora, ambos de Wall Street Journal, que trae este libro, recoge testimonios directos, tanto de chinos como estadounidenses, de actores que no pueden dar su nombre, pero que revelan muchas cosas, como por ejemplo la reunión del Buró Político Comité Permanente sobre el caso de las Armadas chinas. Y el último es el libro de Kishore Mahbubani, donde dice que ya ganó China, el reto chino para quitar el predominio de Estados Unidos. Bueno, ese libro es muy peculiar porque plantea una serie de argumentos en pro y en contra de lo que es Estados Unidos como potencia y en pro y en contra de lo que es China como potencia, y termina con un prólogo muy se lava las manos, dice, bueno, puede haber guerra, puede no haber guerra. Así termina el libro, pues lo recomiendo de todas maneras. Yo con eso termino y me disculpo por haberme pasado un poco de tiempo. Gracias. Muchas gracias, Eugenio. Sé que hay tiempo, que hay material y contenidos para mucho más. Yo les recuerdo, hay un par de preguntas ahí al respecto. Si Eugenio nos permite, pues subimos su PowerPoint entre hoy y mañana, igual que el audio y el video, ¿no? Estarán ahí en el ciclo de conferencias del Sechimex, de nuevo con las otras 300 presentaciones desde 2005. Desde luego. Sí, bueno. Desde luego, por favor, me harías un favor. Mira, Eugenio, te imaginarás cantidad de preguntas. Yo ahí me disculpo, pues trato ahí de estructurarlas medianamente. Yo te diría, un grupo de temas, Eugenio, están estrechamente vinculadas con esta discusión de la Guerra Fría, ¿no? El concepto de la Guerra Fría, qué tanto sentido tiene volver a utilizar el concepto de la Guerra Fría, aporta o confunde, ¿no? Y concretamente por parte de Jorge Pinto, pero también de Giorgio Schute y Natalia Rivera, concretamente, ¿qué implicaciones tiene esta confrontación entre Estados Unidos y China, concretamente, en tu opinión, sobre el tema de Hong Kong y Taiwán, ¿no? Es decir, ¿qué escenarios ves tú en esta confrontación entre los dos países? ¿Qué escenarios pudiera tener, qué impacto pudiera tener en Hong Kong y en Taiwán? Hay varias preguntas en este ámbito, ¿no? Sí. Bueno, primero, yo creo que es bastante equívoco el término de una guerra fría, porque desde el punto de vista de un fenómeno histórico que predominó en el mundo durante hasta 1990, de 46 a 90, o si quieren póngale 49 a 90. Es un fenómeno que tenía características muy especiales. Era una lucha entre dos sistemas ideológicos y políticos antagónicos y entre dos países que dominaban dos bloques de aliados, uno occidental y otro, digamos, le llamaban oriental, que tenían la suficiente fuerza como para confrontarse uno con el otro. La lucha ideológica ahí era el anticomunismo de Estados Unidos, que muy pronto perdió vigencia ante el problema geopolítico, ante la amenaza geopolítica de los soviéticos. Ahora, lo importante de este fenómeno de Guerra Fría fue que estaban hasta tal punto armados con armas nucleares que
que evitaron que hubiera una tercera guerra mundial. Se estableció un equilibrio del terror, en inglés se llamaba MAD, Mutual Assured Destruction. Eso no existe actualmente ahora. Incluso el anticomunismo de Trump es bastante anacrónico. Simplemente lo están haciendo por fines de campaña electoral y un poco para encajonar a los demócratas. Pero Trump y los demócratas comparten muchas preocupaciones sobre el ascenso, fíjense ustedes, del comunismo, sobre el ascenso de China como potencia, ya no solo económica, sino potencia política. O sea, es un conflicto más de poder geopolítico y de dominio, más dominio mundial o también de influencia mundial. Por otro lado, les recuerdo que cuando Estados Unidos llevó la Guerra Fría a Asia, a China, pues era una Guerra Fría subrogada. Ahora en todo caso sería una Guerra Fría original. Y yo lo uso el término porque todo el mundo lo está usando, pero hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a Hong Kong y Taiwán, primero con Hong Kong, yo creo que la República Popular cometió un grave error en modificar, en abrir a través de su Asamblea Popular Nacional, que es una asamblea manipulada fácilmente por el partido, meter una ley de seguridad para Hong Kong. Les recuerdo, Hong Kong se negoció la salida de Hong Kong como colonia británica y su regreso a China como región administrativa especial en 1977. A ver, déjame por ahí. Bueno, y con el principio de un país, dos sistemas que había propuesto Deng Xiaoping, un poco para después atraer a Taiwán. Ese un país, dos sistemas implicaba que Hong Kong mantiene por 50 años su sistema económico, sus monedas, sus sistemas de cortes, excepto la última instancia, su sistema policíaco, su sistema de gobierno, y solamente depende para ciertas cosas de la autoridad central y de la constitución vigente en la República Popular China. Desde el punto de vista formal, el gobierno de Beijing tiene el derecho de intervenir ante las protestas que iban en crecimiento de hongkoneses que no quieren más la influencia de la República Popular. Muy pocos pedían la independencia total, simplemente se oponían a medidas coercitivas que hace el gobierno de Hong Kong, movido por el gobierno de China. El haber metido esta ley desde Pekín no solo es violatorio de ese acuerdo, sino que pone fin a una política de los chinos que tuvo varios años, 60 años, diría yo, 50 años, de contemporizar y de tener a las colonias, Hong Kong y Macao, como una ventana dinámica al mundo. Yo creo que es un error. El caso de Taiwán está muy cercano. Taiwán con este asunto, el partido, el gobierno, el partido del poder ahora, el Partido Popular Democrático, que ha derrotado al Kuomintang, desde luego que no va a aceptar, es decir, tiene argumentos para que aquellos sectores que todos están pensando en que Taiwán se debe ya unificar con China, pierdan mayoría. Ya nadie va a creer lo de un país, dos sistemas. Por otro lado, Taiwán y China tienen redes de intercambio económico impresionantes, aéreo también. Tienen un acuerdo muy subgéneres de tratado de libre comercio. Pero obviamente la cuestión política, Taiwán, mientras no cambie el nombre de República de China, puede aceptar Beijing, mantener el status quo, o sea, Taiwán nominalmente provincia de China, pero de facto independiente. Si los gobiernos o los taiwaneses decidieran por voto mayoritario, por cierto, en Taiwán después de la muerte de Chiang Kai-shek y de su hijo, hubo un repunte hubo un nacimiento de la democracia que no se esperaba. Entonces, si en Taiwán los hongkoneses votaran, por ejemplo, por ya no llamarse República de China, sino cualquier otra cosa, y pasar de ser independientes de facto a ser independientes de jure, ahí sí creo que los chinos se correrían el riesgo
de una intervención militar. ¿La otra? No te hago. No te hago. No te hago. Ahí voy, perdón. Allá sí. Mira, otro grupo de preguntas vinculadas a preguntas ahí de Ricardo Arriaga y otros colegas, en cuanto a tu opinión sobre el discurso de Xi Jinping y todo este soft power desarrollado por la República Popular China en los últimos 10, 15 años, todo este soft power, ¿qué relevante te parece? Y yo incluiría ahí un tema adicional de por qué la recepción y comprensión del discurso de Xi Jinping en América Latina y en México pareciera ser tan pobre, ¿no? Digo, más allá de la publicidad que ha recibido estos 3 tomos de Xi Jinping, acaba de salir en el 2020 este enorme tomo. ¿Cuál es tu opinión sobre toda esta discusión? Bueno, yo en alguna de las diapositivas que se va en el PowerPoint, yo señalo una denuncia de Mike Pompeo. A mí no me gusta Mike Pompeo, pero puso, y de un juez de Estados Unidos, puso hábilmente sus asesores, le pusieron un tema que es muy delicado. En China, desde la llegada de Xi Jinping, desde un poquito antes, pero se ha acentuado con Xi Jinping su llegada al poder en 2012, en el otoño de 2012, al partido, y en marzo al gobierno, al marzo siguiente, se ha acentuado el control político de China. Y la tecnología que ha pasado desde la identificación facial hasta otros temas muy avanzados para controlar los movimientos de la población es impresionante. Parte de ese control también lo casaron, lo complementaron con el uso de la tecnología para operaciones comerciales. El comercio electrónico en China es impresionantemente alto y agrupa a una gran cantidad de la población china. Entonces, un factor de bienestar social, digamos, la facilidad del comercio electrónico, junto con un factor de control policíaco, crean un cóctel muy peligroso. Ahora, y lo peor es que el gobierno chino está empeñado en que eso es normal. Ahí llega un momento en el cual ya a base del internet y bueno, el equivalente de WeChat o lo que sea, llega un momento en que no solo se controlan los rostros, sino que cualquier delito que se cometa, menor por lo menor que sea, por ejemplo, pasarse un alto, lo ubican desde un control central y aplican multas. Y eso sin mencionar la férrea política de control y represión que el gobierno de Pekín está haciendo con la periferia, con las minorías nacionales, particularmente con la provincia de Xinjiang. Entonces, ese factor influye, obviamente influye en lo que tú me acabas de decir, comparando la pregunta. ¿Por qué el discurso de Xi Jinping ha resultado pobre en América Latina? Pues justamente porque hay una sospecha de que no está recibiendo un mensaje de un país que sea un dechado de virtudes en términos de control. Aunque digan ellos, desde luego hay una democracia y se planteó una democracia china al estilo chino, se planteó desde la época de Xi Jinping, que consiste básicamente en un liderazgo colectivo, no otra vez en un individuo que sea superior a todos los demás, como lo fue Mao. Bueno, pero el caso es que eso permea probablemente más en los sectores enterados, informados e intelectuales de América Latina. Pero a nivel, digamos, a nivel básico social, en países donde la presencia económica de China ha sido fuerte, siempre se preguntan los articulistas, los medios, en Argentina, en Ecuador, etcétera, ¿no estará pasando con este intercambio entre China y nosotros una especie de neoimperialismo económico? ¿No estará convirtiendo China en la metrópole que nos vende manufacturas y tecnología
y nosotros en la periferia que vendemos materias primas. Este es un extremo. Este no es así, no es que sea esa la realidad, pero eso permea mucho entre la gente. De manera que los dos elementos más serio, que es el del creciente autoritarismo del gobierno chino, y que ya no permite fácilmente críticas de fuera, las ha rechazado y con amenazas muy graves. Al gobierno australiano lo amenazó prácticamente. Le digo que era una chinche comparada con China y que China podía acabarlos en 2 horas, ¿no? Ese tipo de cosas no lo hacían antes. Pues todo eso hace que ese discurso, que además de Xi Jinping, que además son artículos llenos de lugares comunes y algunas cosas muy banales, pues pierde fuerza ideológica. Cuando Mao lanzó todo su pensamiento ideológico, el mundo estaba dividido, eso sí, el mundo en Guerra Fría, y Mao planteó todo un elemento teórico y funcional que pudo haber sido criticado, pero que era más congruente. Luego lo cambió para era más congruente en muchas cosas. Eso. Está bien, muchas gracias, Eugenio. Y mira, un grupo de preguntas también de Javier Silva, Mariana Domerque, Víctor Ochoa, sobre tu opinión de cuál es el impacto de este enfrentamiento entre Estados Unidos y China en América Latina y concretamente las diferencias entre países como Argentina, Brasil y te imaginarás varios preguntando sobre el caso de México, ¿no? Es decir, en tu opinión, ¿cómo debieran los gobiernos respectivos y concretamente, por ejemplo, el mexicano, reaccionar ante este creciente enfrentamiento? Bueno, el impacto, entrada, digo, es muy negativo, muy peligroso, porque ese conflicto, si se sigue acentuando, se sigue intensivando o profundizando, llevará más temprano que tarde a que Estados Unidos vuelva a aplicar, y ahí sí, volveríamos al esquema clásico de Guerra Fría, aplicar una política de presión directa a los gobiernos de nuestra región para que se opongan a China. Todavía no ha llegado a ese extremo, por varias razones. En primer lugar, porque el gobierno de Trump se alejó mucho del internacionalismo, se aisló mucho y no tiene ningún respeto ni mucho interés en nuestra región. Bueno, ya metió al presidente bueno, eso es otra cosa. Y luego, en el caso, digamos, de que se llegara a ese extremo, nosotros volveríamos otra vez a eso de la guerra fría tradicional, de la alineación política de la mayor parte de nuestros gobiernos y de nuestros políticos a la política de Estados Unidos. Ese peligro puede desvanecerse si Trump pierde las elecciones. No va a desaparecer la rivalidad. Por ahí yo hablé de un concepto que se llama rivalidad competitiva. No va a frenarse esa rivalidad que va a haber, que es para el futuro, por muchos años. Pero es una competencia, una rivalidad, digamos, no bélica, no militar, no, no tan peligrosa. Hoy por hoy, las presiones que hemos tenido han sido, en algunos casos, yo no conozco los casos de otros países, pero el de México es muy peculiar. Cuando empezó la propaganda del cinturón y la ruta de la seda, vino a México el secretario de Comercio, si mal no recuerdo, o el de Tesoro, no recuerdo. Eso fue cuando el primer año de gobierno de Trump, a fines del primer año de gobierno de Trump, y a decirles en mesas, hablando con empresarios mexicanos y con funcionarios, de que no se metieran al programa de los chinos, porque era una fantasía y que a Estados Unidos no le gustaría ese tipo que México, que los intereses mexicanos reaccionaran para acogerse a los beneficios reales o imaginarios de la cinturón y la ruta de la seda. No hay una política muy clara de que lleguen al extremo de pedir a México que no acepte inversiones chinas. Eso no, porque además es un buen negocio para los empresarios mexicanos. Pero si se pusiera el conflicto entre China y Estados Unidos más fuerte, podría llegarse a ese extremo. Y la diplomacia y la política exterior de México en estos momentos
paradójicamente, en un gobierno que se supone que es de izquierda, se supone, es la diplomacia más débil que hemos tenido en muchos años y más subsecuente con Estados Unidos en muchos años. No se nos olvide que el presidente López Obrador, que repito, se supone que viene de la izquierda, hizo ese viaje, esa visita a Estados Unidos para ver al presidente Trump, que lo necesitaba para su campaña preelectoral, de ver que los latinos tienen a un mexicano ahí como amigo personal de él. Esto es un mensaje que dio la diplomacia mexicana, lamentable. Yo lo siento mucho, pero es una realidad que puede quizá nada más existir, repito, si Trump llegara a perder las elecciones de noviembre próximo. En cuanto a la diplomacia mexicana, me temo que si perdiera Trump, van a quedar el presidente y otros funcionarios van a quedar muy mal, pero no les va a importar mucho. Ellos van a seguir estar confiados en que el reciente acuerdo de comercio, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el nuevo acuerdo, el TEMEC, pues son tantos los intereses que ni Estados Unidos ni China se pueden divorciar nunca, ni Estados Unidos ni México se pueden divorciar nunca. Si acaso Estados Unidos se pelea con China, pues México tendría que pelearse también con China. Así lo veo yo, lamentablemente. Eugenio, una o dos preguntas más y Sí, con eso terminamos. A ver, insistiendo sobre este último tema, ¿no? En la red académica de América Latina y el Caribe hemos insistido mucho sobre este concepto de nuevas relaciones triangulares. ¿Tú consideras entonces que los países latinoamericanos, no sé, dependiendo de su tamaño, dependiendo de su conocimiento, capacidad, etcétera, tienen efectivamente capacidad de tomas de decisiones entre estos dos gigantes y sus conflictos, como tú lo has planteado, o realmente, como lo plantea explícitamente Mike Pompeo, debemos de casarnos con uno o con el otro en esta relación de exclusividad. Te comento, y con eso termino, digo, Marilú Núñez Palomino de la Universidad de Pittsburgh, peruana, nos indica, por ejemplo, que en este creciente enfrentamiento, pues las embajadas, por ejemplo, están teniendo un nuevo papel. La embajada estadounidense le informa a Perú de barcos ilegales chinos, la embajada china en Perú informa que esto no es cierto, etcétera, etcétera, ¿no? En esta agua, en este río revuelto, ¿los países tienen entonces una efectiva capacidad de toma de decisión o tenemos que estar con A o con B? No, yo creo que hay todavía, afortunadamente, espacio para, sobre todo, para margen de maniobra, especialmente las economías grandes de nuestra región. Digamos, yo no veo que un país como Brasil o como Argentina se vean obligados a no hacer acercamientos con China porque quedarían mal con Estados Unidos. Y eso por un lado. Pero por otro lado, en lo positivo, no veo que ese acercamiento les afecte para que tengan también una buena relación con Estados Unidos. Es un buen negocio. Pero aquí, en el caso nuestro, obviamente la geografía cuenta mucho. El caso mexicano es muy peculiar por la frontera que compartimos con Estados Unidos. Ningún país de nuestra región tiene una línea fronteriza, creo que son 2.000 kilómetros, no recuerdo el tamaño, en donde los cruces de personas en la frontera, a pesar de los muros inacabados de Trump, los cruces fronterizos de personas son de millones por día, de millones por día. Los cruces económicos comerciales en los estados fronterizos de México del norte y los estados fronterizos del sur de Estados Unidos son impresionantes. Cuando hay recesión en México o algún problema serio, las economías de Texas, de Nuevo México, etcétera, sufren el impacto de la recesión mexicana. En el caso de México o Estados Unidos, por la cercanía geográfica, sí hay una posibilidad y se ha manifestado ya
de triangular. ¿Y cómo se manifestó? Cuando Estados Unidos impuso la guerra comercial en 2018, para el año siguiente, 2019, había disminuido su déficit en algunos puntos con China, pero lo más importante es que en ese proceso proteccionista de Estados Unidos, México volvió a aparecer y sigue estando ahora como el primer socio comercial de Estados Unidos, por encima de China y de Canadá. Entonces ahí se ve, por esa cercanía geográfica, la que México tiene, y ojalá lo sepamos aprovechar, tiene un margen de maniobra para una triangulación que sea adecuada para los tres. Y sobre todo, el trasfondo de todo esto es que los grandes intereses económicos de Estados Unidos tienen con China todavía muchas posibilidades de seguir ganando y seguir haciendo negocios. Entonces, esta guerra, eso es lo que se difiere del concepto tradicional de Guerra Fría. Está la interrelación económica entre los adversarios, que no es suficiente un Trump por 4 años y otros 4 años más para eliminarlos. Y si los trata de eliminar, va a tocar muchos intereses creados en su propio país. Bien. Mira, una última pregunta y que está vinculada con tu última intervención y respuesta, Eugenio, de Fernando de Mateo, a quien saludo. Sí, cómo no. Este, digo, su pregunta en cuanto a esta discusión sobre el disembeddedness, ¿no? Este desacoplamiento o desempotramiento entre los dos países, ¿no? Si este es realmente, si entiendo bien la pregunta de Fernando, si esto es realmente total o es básicamente en el sector manufacturero. Si entiendo bien de la pregunta de Fernando, de lo que ve es que, por ejemplo, en servicios y sobre todo financieros, pareciera que la integración aumenta. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y después tu opinión, yo te diría, sobre esta discusión creciente en el 2020, de que pareciera ser de que en este enfrentamiento entre estas dos grandes economías, Vietnam y México parecieran ser los grandes potenciales beneficiados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, y cómo no. Muchos saludos a Fernando. Déjame recoger una cosa que se me olvidó de la académica peruana que está en Pittsburgh. Esto de que las embajadas estadounidenses empiezan a mandar información alarmante, no es nuevo. Yo viví a mí me tocó vivir estando en China y trabajar, sea por razones del momento, ser uno de los actores que propuso el acercamiento de México con Vietnam, cuando estaba en la última etapa de la guerra con Estados Unidos. Y el embajador de Estados Unidos en México mandó al Departamento de Estado y a todas las embajadas, eso lo supe años después porque por los Wikileaks que se filtraron, preguntándose si no había una conspiración mexicana y preguntando si este tal Anguiano tenía o no tenía influencia, pero se distribuyó a todas sus embajadas, o sea, siempre ha habido esa preocupación. En aquel momento era obvio, aunque había un acercamiento táctico con China, con China no tenían problema, era Vietnam con quien tenían problema. Siempre ha habido ese problema. Si es mayor hoy que antes, no lo sé, pero siempre ha existido y va a seguir existiendo. Bueno, yo creo que el desacoplamiento, pues, es, a mi juicio, fundamentalmente tecnológico, pero tecnológico en su impacto sobre las cadenas de producción manufacturera. Ese es el primer. Empieza a ser, ahí sí están saliéndose muchas empresas de Estados Unidos que ya no están dispuestas a firmar contratos donde tengan que transferir tecnología y que por otro lado ya la mano de obra china ya no es tan barata. Han encontrado Vietnam, por ejemplo, es la gran economía pujante, es la única que va a tener crecimiento positivo al final de este año, según los pronósticos. Y es en esa área de los intereses manufactureros donde hay, si no un desacoplamiento total, sí apuntan empresas y cámaras de comercio, cámaras industriales y comerciales de Estados Unidos están pidiendo poco a poco irse saliendo del gran negocio que fue por casi 3 décadas el mercado chino.
pero no, eso no puede llegar a ser completo. Una parte del desacoplamiento está en el ámbito cultural. No hay que, en los 80 y parte de los 90, y funcionarios norteamericanos, como el que fue secretario del Tesoro y presidente de uno de los grandes bancos de Estados Unidos, tuvo tal influencia, no fue en este siglo, tuvo tal influencia en China, para empezar, les ayudó a poner, porque en China no había facultades de derecho, las ayudó a actualizarlas. ¿Con qué? Con Harvard y con todas las universidades de Estados Unidos. Y hay miles de chinos estudiando en Estados Unidos. Por eso la eliminación que pretende Trump, que lleva a entrar en vigor, todavía no entrado, de WeChat, es un golpe para muchos en Estados Unidos que se comunican con China por razones de comercio, por razones de películas, por razones incluso de poner noticias. Eso implica, eso refleja que el entretejido es tan amplio que yo no creo que se pueda hablar de un desacoplamiento completo. Es, repito, pasar de una rivalidad, rivalidad cooperadora a una rivalidad competidora, para simplificar, ¿no? En cuanto a que México y México pueden ganar por los efectos todavía limitados, aunque son importantes, pero limitados en comercio y otras cosas. Obviamente que sí, ya lo vimos en el caso de México y Vietnam está recorriendo muchas cosas. Una parte del acoplamiento que no se va a desacoplar, y lo dice Fernando, son fundamentalmente los servicios financieros. Yo por eso puse ese cuadrito donde se ve que en el mercado bursátil de Estados Unidos sigue siendo un gran negocio colocar papeles de empresas chinas. Entonces, los bancos chinos están muy interrelacionados con el mundo actualmente, aunque sean bancos del Estado. Ahí yo creo que todavía los intereses financieros son muy poderosos como para que puedan desacoplarse así como se pretende, ¿no? Aquí la cuestión es, ¿qué puede este conflicto de Estados Unidos y China limitar seriamente el fenómeno de la globalización? Y yo creo que está por verse, no creo que sea tan fácil. Obviamente hay una tendencia en muchas partes del pensamiento en el mundo de que ya basta de globalización, hay que volver otra vez a recuperar las cosas nacionales, pero es tan arraigado en términos financieros, y en términos comerciales y en términos de transferencia tecnológica esa globalización, que no creo que fácilmente por decreto gubernamental se pueda poner fin a eso. Bueno, Eugenio, pues muchas gracias. Mira, se quedaron ahí un par de preguntas en el tintero, preguntas sobre... Oye, Enrique, pero sí, quedan 10 minutos, ¿no? sí, bueno. Yo sé. Es que además empecé tarde. No quería No, por agotarte al favor. respecto. Está bien, mira, entonces si quieres dos, tres preguntas adicionales, y de nuevo, en estas nuevas relaciones triangulares, me parece que hay un par de preguntas interesantes ahí de Nancy Oros y también de Casio Luiselli. ¿Qué papel juegan otros países, ¿no?, en esta confrontación? Y acá preguntan muy concretamente sobre el caso de la India, que sé que pudieras hacer otra conferencia, y el caso de Vietnam, como dos casos muy diferentes más allá de América Latina, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión sobre estos casos ante esta confrontación que has descrito? En términos de qué tanto otros países, sobre todo los europeos, los aliados reales de Estados Unidos, los que son miembros de la OTAN, esos sí no son aliados no más de nombre, son de facto. Eh, ellos, la mayor parte de ellos, los nórdicos, Alemania incluso, Italia, Francia, no se han dejado arrastrar por la retórica anti-China de Estados Unidos. Sí han aprovechado para pedir que se estudie el comportamiento chino, por ejemplo, en la pandemia, pero no en forma de insultarlos, sino de hacer estudios conjuntos.
Los europeos, la Unión Europea, intentó en algún momento dado empujar por una cooperación mundial para las vacunas contra el COVID-19. Fracasó porque el nacionalismo sanitario, como alguien lo ha llamado, ha permeado tanto que cada país, los que están, se pone en la vanguardia de producir la vacuna, nada más está pensando en su país, en su nación. Y no hay una pandemia, tendría que ser combatida de forma de cooperación internacional amplia. Pero, repito, los únicos países que obviamente han tenido que se han acercado más a Estados Unidos en esta campaña contra China, pues son Gran Bretaña, Australia, Japón, curiosamente, se ha tratado de librar, pero ha tenido que participar. Desde luego, Corea del Sur no les ha hecho ningún caso. Sigue con grandes negocios con China. No es solo, es una retórica, así como otra vez la Guerra Fría. El anticomunismo sí llegó a perder mucho como un temor, como un miedo. En Europa, pues, sobre todo en la Europa de la posguerra, pues es una realidad. En otro lado tenían Stalin. Y ahora no, ahora no se puede aterrorizar a la población diciendo que los chinos son malvados o que el Partido Comunista es una amenaza para el mundo. Pues son términos que ya ante la realidad han variado. India y Vietnam, bueno, bien, los dos, curiosamente, son los únicos países fronterizos de China con los cuales hay una rivalidad latente. En el caso de la India, se ha acentuado en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, diría yo, por varios factores, pero yo destacaría, uno, el carácter de Modi, el primer ministro de la India, que es no solo un nacionalista, sino es un hinduista que está planteando, que está poniendo en peligro la difícil formación de un tejido social en la India, donde hay una población musulmana que es la segunda más grande del mundo. No, parece que sea la tercera. La segunda puede ser Indonesia. Entonces, Modi con estas actitudes al interior de su país está asusando el nacionalismo indio frente a China, porque no se les olvida la guerra del 62, con toda razón. Entonces, ese es un peligro muy serio que ahora se ha aflorado en esos enfrentamientos, incluso entre postas militares de una frontera que no está claramente definida, y que lo han hecho, están desarmados, pero aún así se han enfrentado con los puños y con lo que han podido. Ese sí es un indicador muy peligroso. Vietnam se cuida mucho. Vietnam ya tuvo la invasión sí, acuérdense que China perdió 3 guerras: Corea, contra la India fronteriza y contra Vietnam fronterizo. Entonces, en Vietnam saben muy bien de qué se trata, y además el gobierno está también dirigido por un partido comunista. Un tema que hay que discutir después: de qué clase de comunismo se está hablando ahora. ¿Qué clase de comunismo es el comunismo chino y qué clase de comunismo es el comunismo vietnamita? En el caso de Vietnam, pues, está dirigido por un partido comunista que reunificó al país después de muchos años de lucha. Y ellos saben muy bien lo que significa históricamente el peso de China para ellos. Y lo manejan con mucha habilidad diplomática, de intereses incluso compartidos. La ruta de la seda también está pasando por Vietnam, no está fuera de eso. Entonces yo creo que Vietnam va a mantener su crecimiento económico, se va a saber cuidar de China, y no creo que China esté en la posición ahora de volver a invadir a Vietnam, porque eso por otras razones, incluso razones internas. Deng Xiaoping estaba sacudir a su país para que sus fuerzas armadas se modernizaran. Eso es lo que yo podría decir de esto, ¿no? Último, y ahora sí nos vamos, ¿no? Sí. Yo te diría o preguntaría, mira, Miguel Ángel Montoya preguntó bastante al inicio, ahí si existe algo así como un consenso de Beijing versus un consenso de Washington, y yo te diría, en este ambiente de confrontación, ¿tú ves
de que no necesariamente impulsado por las respectivas embajadas de China en los respectivos países, pero de que hubiera movimientos pro-China en América Latina, por ejemplo, para seguir el modelo chino como tal y recordando movimientos que hubo durante la Guerra Fría, pro-soviéticos, etcétera, ¿no? Sí, no, obviamente en el mundo actual, este, la, primero, el consenso de Washington es de cosa, no se puede trasladar al caso de un consenso de Pekín, no, perdón, sí se puede. El consenso no hay un consenso como tal planteado por los vietnamitas o por los dirigentes vietnamitas, no lo han escrito, perdón, por los chinos, no lo han escrito, pero muchas de sus experiencias, digamos, el ejemplo que ellos pueden poner a muchos países es la eficacia y la productividad de un Estado-nación. Un Estado-nación que se propone en el largo plazo crecer, que hacerlo con metas de larguísimo plazo y que la ha sabido operar con costos políticos grandes, pero con beneficios sociales compartidos. Hay desigualdad y han sacado muchos chinos de la pobreza. Pues ahí sí, ese tipo digamos, no es un consenso, ese tipo de ejemplos podrían eventualmente tener cierto impacto en nuestra región. Además, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ser un partido autoritario si hace que las políticas públicas funcionen? Es como el consenso de Washington. No importa que las empresas privadas y que la privatización sean monopolistas, sino que porque ayudan al mercado. Pero digamos que no es tanto hablar de consensos como de ejemplos. En el caso de China con nosotros, pesa mucho negativamente el sistema político chino. Curiosamente, cuando China estaba cerrada, tenía un sistema de planificación centralizada total, tenía un sistema colectivo en todas las partes de la sociedad y la economía, había más movimiento de simpatías por el maoísmo que hoy. Eso a pesar de que el maoísmo se confrontaba contra los soviéticos. Había una pugna sino-soviética ideológica por el liderazgo del movimiento comunista internacional. Pero aún así, había sobre todo en los conceptos de guerra popular prolongada, de guerrillas, de la autosuficiencia para sobrevivir, en una época en que China estaba aislada del mundo y que era muy pobre, aunque muy poco desigual. Eso ahí tenía más impacto. Ahora que es una sociedad en bonanza, no para todos, pero en bonanza para muchos cientos de millones de personas, que está en la vanguardia de muchas cosas económicas en el mundo, que tiene una clase media, si uno ve el WeChat, por ejemplo, las cápsulas cómicas, pues ven unos chinos que no había antes. Es una clase media que se divierte, que tienen cantantes, etc. Es ahora cuando menos impresiona en América Latina. ¿Por qué? Porque en parte se parece, es un poco más de lo mismo que hemos vivido en nuestro hemisferio, ¿no? Una clase media vulnerable, no es nada novedoso, no está planteando cosas novedosas, aunque sí, una de ellas sí lo es la efectividad. Para decirlo, para decirlo pronto, la, la, este, la legitimidad del Partido Comunista de China reside en sus rendimientos. Y muchos chinos, probablemente la mayoría, o seguramente la mayoría, no se preocupan tanto por si no hay libertad de expresión o no es lo suficientemente amplia, con tal de que la gente siga ganando dinero, creciendo, pudiendo mandar a sus hijos al extranjero a estudiar y haciendo turismo. Eso no existía en la época de Mao. Habla. Bueno, Eugenio, pues muy agradecido de nuevo. Para variar, no terminamos estas conferencias, sino que empezamos. No puedo más que invitarlos a revisar ahí las diferentes análisis de Eugenio sobre China, sobre los diversos temas, ¿no? Y vinculados con temas históricos, políticos, recientes, etcétera, ¿no? Se quedaron un par de preguntas de algunos
colegas y muchos otros se imaginarán, pues hay preguntas ahí sobre temas, en fin, cambios de Biden. Ayer justo escribí un artículo, ¿quién es más antichino, Biden o Trump? Pues hay toda una discusión al respecto, ¿no? Y un par de preguntas, pero bueno, así es esto. Eugenio, muchas gracias por tu interesantísimo debate, presentación, análisis, y muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos hoy en la noche o mañana temprano tener ahí el PowerPoint y el video y el audio de Eugenio. Algunos por ahí perdieron la comunicación, etcétera. Va a estar disponible muy breve y lo podrán consultar 24 horas, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes y perdónenme mi